¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana, en un día de muchas reuniones constitutivas de comisiones. Y me acompaña en este ratito el señor, digo este ratito porque estamos esperando que se inicie la Comisión de Educación, que es a las 13 horas. Ni bien tengamos las imágenes nos vamos a ir, pero me va a hacer el aguante mientras decía Leo Fredes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Mauricio? Cantando muy Bien. buenas tardes, exactamente, con formación de comisiones. Ayer, hoy, completando un poco todas las que faltan, de las 9 que se habían hecho entre diciembre y febrero. Esta semana una tanda y va a quedar otra tandita más de 18, 19 para los próximos días. Guido Brablaski también está conmigo hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo te va? Bien, ¿estás siguiendo Bien, las bien, comisiones muy que bien. tenemos, las nuevas? Estamos siguiendo Muy atentos. semana de constitución de comisiones. De constitución. Justamente no hay, salvo la comisión que pasó recién Claro. con el tema legislación siniestros penal. viales, la única con un tema. Todas las demás reuniones constitutivas, por lo que tenemos entendido, esa es la agenda de esta semana, ¿no? Títulos del día. Reforma de la ley de glaciares. Diputados fijaron los criterios de participación para la audiencia pública. Actividad en diputados. Se designaron las autoridades de varias comisiones. Bueno, esto pasó recién en la Comisión de Legislación Penal, lo decía Guido, se trató un proyecto de ley que propone elevar penas ante siniestros viales agravados. Bueno, me comentaban recién de este proyecto que se trató en la Comisión de Legislación Penal que preside Laura Rodríguez Machado, que es un proyecto que se aprobó en el Senado, probablemente tenga alguna modificación antes de llegar a la aprobación, mientras vemos ya está todo listo para la constitución de la Comisión de Educación, pero decíamos, es el único proyecto que se trató en sí con expositores, ¿no? Leo, no hubo dictamen. No hubo todavía, se está en una etapa preliminar, escuchando a víctimas de accidentes fatales, de siniestros viales. Lo habían hecho en el Senado, lo vuelven a hacer acá. Lo que vos decís está como dando la posibilidad en algunas conversaciones que uno tiene informalmente con los diputados de que haya alguna modificación. En este caso el proyecto debería volver al Senado, pero bueno, esta es la realidad. Por ahora se están escuchando los testimonios de familiares de víctimas. Guido, sesión prevista todavía no hay, pero estamos esperando las audiencias. Sesión, No hay ni cerca, ¿no? nada de nada, ¿no? Nada de nada. Sigue en No, el sí. Senado. Sí, en el Senado Tenemos tenemos sesión Senado. ahora hoy a las 14, Sí. hoy miércoles a las 14, una sesión que va a ser bastante rápida, ¿no? Epa. Hay margen para... lo que es estrictamente el temario, sí. O sea, Yo por el entrada temario digo en de media hora. pliegos de jueces, alguna modificación Ingreso en algún de artículo. pliego, no se van a tratar Ingreso de pliego de Aclaremos porque se jueces. está leyendo tema- por ahí que se van a tratar pliegos de jueces, No, pero ingreso eso de pliego. hay que aclararlo bien. Es Con un trámite ingreso administrativo, ni siquiera de se vota. pliego de jueces, el ingreso del pliego de Lucila Klexel, ex senadora, para que sea embajadora, y también el tema militar, el tema de militares. ¿Y qué tiene que...? ¿Qué te digo? ¿Por qué te digo? Porque seguramente la oposición va a querer aprovechar algún vericueto del reglamento o algún vericueto de la sesión para meter el tema de la actualidad política. Pasa siempre en cualquiera de las cámaras. En el Senado Aquí, menos, pero bueno, sí, Sí, en cuestiones el de Senado privilegio pasa siempre menos, hay. pero siempre queda Sí. alguna beta. Pero no son más que cuestiones de privilegio, 2 o 3 discursos. Y te pueden decir cuestiones de privilegio. El gobierno está en un momento sensible con un par de temas, entonces la oposición se dice, podría aprovechar para alguna cuestión de privilegio, algún apartamiento, para decir, bueno, queremos este tema. Esto, un poco de tribuna, ¿no? Como Claro, pasa en las claro, bancas, acá en sí, diputados lo vemos mucho lo más. vemos eso es seguido, cierto. lo hemos seguido. Comisión de Educación, dicen que no van a cambiar las autoridades, ¿no? Disculpame, Leo, No, parece que sí, me aprovecho de Alejandro vos. Finocchiaro del PRO es una de las Presidente. 4. Sí, una de las 4 que tendría el PRO como bloque, que es de acuerdo a esa asignación que se hizo hace un par de semanas en lo que tiene que ver con los casilleros de cada bloque. Y Finocchiaro seguiría, exministro de Educación de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, seguiría al frente de esta comisión. No sabemos si viene hoy, ¿no, Finocchiaro? No tengo el Tenía dato. algunos problemas de salud. Estaba con un tema de salud, salud. pero Sí. está mucho mejor, según nos comentaban. Ujú. Y como está mucho mejor, y lo vamos a tener, aparte es un diputado que se hace sentir cuando está, Sí. es de oratoria bastante caudalosa.
en terminología, aparte Sí. una persona que estudia mucho los temas de educación, fue ministro en la Nación y Así en la es. provincia, y bueno, se hace sentir bastante, y por esa razón, obviamente, la comisión, si la tiene PRO, la va a tener Alejandro Finocchiaro. Después, también siguen la constitución de comisiones, va a estar discapacidad a las 14 horas, y después mañana tenemos una última etapa de constitución de comisiones, que va a ser la última de esta semana, en la que en total se conformarían 18, ¿no? Claro, 18 esta que semana. 18, sí. Mañana tenemos la última tandita y ya estaríamos con 18 más 9, son 27 de 46. Que van a quedar 19 para 19 otra tanda quedan. más adelante. Recién me preguntaba una colega, amiga de ustedes seguramente, me dice, Mauricio, ¿qué pasa si no se arman comisiones? Mirá, las comisiones se tienen que armar. No hay un plazo, es cierto, pero ningún presidente de la Cámara puede hacerse el vivo escondiendo una comisión si una mayoría le pide constituirlas, porque por mayoría pedí sesión y se arman. Sí. Todos recordamos el famoso Grupo A, ¿o no? Vamos al Grupo A, que armó comisiones a partir de una mayoría de multipartidos, de multibloques, que se unieron para estar enfrente de lo que en ese momento era el oficialismo. Vamos con la Comisión de Educación. Buenas tardes, diputados, diputadas. Bueno, para los que me conocen, soy Valeria Lucila Pantano, soy la secretaria de la Comisión de Educación. Les doy la bienvenida a todos. Según el artículo 106 del reglamento y la resolución 296/26, que designa a los integrantes y a las integrantes de la comisión, nos reunimos acá obteniendo el quórum necesario para poder conformar la comisión y designar a las autoridades de la misma y designar días y horas de reunión. En primer lugar, voy a leer la nómina de integrantes de acuerdo a la resolución y después procederemos a la elección de autoridades. Aguirre Hilda, Axmechet Sabrina, Abico Belén, Brizuela Adrián, Coleta Mariela, Díaz Fernanda, Dolce Sergio, Ferrero Maximiliano, Ferreira Lida, Finocchiaro Alejandro, Fregonese Alicia, González Diógenes Ignacio, Holzman Patricia, Umenuk Gladys, Yani Ana María, Llano Mercedes, Manco Marcelo, Medina Gladys, Molina Juan Carlos, Monzón Roxana, Niveiro Miriam, Ojeda Joaquín, Osuna Blanca Inés, Pauli Santiago, Paulón Esteba, Petrovich María Lorena, Ravier Adrián, Ruiz Yamila, Salzman María Dorotea, San Nancy, Santurio Santiago, Tomasini Yamile, Trota Nicolás Alfredo, Volnovich Luana y Yasky Hugo. Ahora sí, corresponde la designación de autoridades. En primer lugar es la presidencia. Tengo entendido que la propuesta la va a hacer la diputada Pamela Verazay. Pamela, ay, no te veía, disculpa, te doy la palabra. Muchas gracias a todos. En primer lugar, la presidencia de esta comisión le corresponde al bloque PRO, al diputado Alejandro Finocchiaro, quien por temas de salud esperamos que en algún momento pueda asumir y estar a cargo de esta comisión interinamente. Vamos a proponer a la diputada Alicia Fregonese. Alicia ejerció como docente primaria y secundaria en varias instituciones educativas. Ingresó a la gestión pública como coordinadora de programas para la educación rural en el Ministerio de Educación de la Nación. Actualmente es el segundo mandato como diputada nacional. Fue designada por el gobernador de la provincia de Entre Ríos con acuerdo del Senado como presidenta del Consejo General de Educación de su provincia, cargo que ocupó desde el año 23 al 25. Y durante su gestión trabajó con mucho compromiso impulsando un plan provincial de educación que contó con 8 ejes prioritarios de la política educativa, como es equidad educativa, primera infancia, alfabetización, transformación de la escuela secundaria, gestión basada en evidencia, jerarquización docente y eficiencia. La experiencia y el compromiso de Alicia con la educación la convierten en la persona indicada de nuestro interbloque para poder conducir interinamente la Comisión de Educación. Por estos motivos, les pido a la Comisión que nos acompañen en esta designación. Gracias. Gracias, diputada. ¿Hay asentimiento? Diputada, le invito
a asumir la presidencia. Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecer la confianza del Interbloque por este lugar que voy a ocupar de manera interina. Deseo con todo el corazón que pronto se pueda reintegrar a esta comisión el diputado Alejandro Finocchiaro. Por otro lado, entendemos, veo las caras, conozco muchas de estas caras y entiendo que tienen mucho para decir en educación. Creo que podemos aportar mucho pensando en la importancia de lo que es mejorar la trayectoria escolar de todos los estudiantes para que finalmente puedan encontrar su camino y elegir y tener un proyecto de vida. Yo creo que eso nos compromete a nosotros, eso también implica pensar al docente como el actor principal y pensar el sistema educativo en su complejidad. Y por otro lado, el rol de la familia, que es tan importante. Yo creo que en virtud de los tiempos, les agradezco a todos nuevamente por la confianza y creo que tenemos que seguir con la designación de las autoridades. Gracias. Ok, ahora vamos a elegir entonces la vicepresidencia primero. ¿Algún diputado? Sí. Gracias, presidenta. La felicito por su designación y también una pronta recuperación para el diputado Finocchiaro, quien ha sido nuestra guía en los temas educativos durante todos estos años. Esperamos que se recupere y se reincorpore rápidamente. Nosotros desde La Libertad Avanza vamos a proponer para el cargo de vicepresidente primero a Adrián Brizuela, que es profesor y traductor público nacional. Se desempeña como profesor titular en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Realizó estudios en posgrado en lingüística aplicada en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y fue becario de la Fundación Rotaria en Estados Unidos y del Consejo Británico en el Reino Unido. Es investigador categorizado de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Su experiencia abarca todos los niveles del sistema educativo y además ejerció cargos de gestión en diversos ámbitos de la Universidad Nacional de Catamarca. Creo entonces que desde nuestro bloque, con una propuesta que tiene una visión federal, encontramos en el profesor Adrián Brizuela un gran perfil para desempeñar este cargo. Muchas gracias. Bueno, si hay asentimiento. Ok. Muchas gracias. Entonces invitamos al diputado Brizuela y le agradecemos y lo felicitamos a que venga y se integre. Creo que quería hablar. Sí, ¿quién? Brizuela, pero Sí, no sí. quería hablar. Gracias. No, por favor. No pasa nada, estoy para ayudar. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a mi bloque, al bloque de La Libertad Avanza, por esta enorme responsabilidad de ser parte de esta comisión tan importante como es la Comisión de Educación. Hablar de educación en los tiempos que corren implica un enorme desafío. Hablamos de educación en tiempos de acceso inmediato e irrestricto a la información, en tiempos de Big Data, en tiempos de inteligencia artificial. Como en todo debate sobre políticas públicas, y la educación no debería ser una excepción, creo que para resolver todo problema debemos partir de un diagnóstico que se sustente
en datos duros. Muchas veces estos datos duros nos llevan a temáticas que a veces son sensibles, son incómodas, pero que son necesarias, como hablar de calidad educativa, deserción escolar, desgranamiento escolar, ratio docente-alumnos, tasas de egresados y, ¿por qué no?, ver las implicancias, el impacto que va a tener y que ya está teniendo la caída en la tasa de la natalidad, tanto en Argentina como en Latinoamérica y el mundo occidental. Creo que para que todo debate sea fructífero, es importante que todas las partes involucradas nos ubiquemos desde un lugar de honestidad intelectual y alejados de todo fanatismo, de toda ceguera ideológica que no contribuye en debates que son tan transversales como son la educación. Creo que en este debate no podemos dejar de lado el rol docente. Quien me precedió en la palabra también hizo referencia a eso. Tenemos un rol docente, un proceso de cambio, donde el docente ha dejado de ser la fuente, o por lo menos la única fuente de información, y está en un proceso de transformación, de reconversión a otros roles, roles de mediador, de facilitador y, por qué no, de inductor a desarrollar otras habilidades que muchas veces son tan importantes como contenidos. Para mí, en lo personal, que trabajo en esa área de investigación, creo que el desarrollo del pensamiento crítico es indispensable, es una herramienta indispensable en estos momentos, especialmente para los educandos, para que puedan discernir en ese inmenso océano de información y conocimiento disperso en el que nos encontramos. Tampoco puede quedar fuera de todo debate sobre políticas educativas el rol que tiene que tener la familia y los padres en la toma de decisiones, especialmente en edades tempranas de los educandos, hasta tanto estos tengan la madurez suficiente para tomar decisiones propias. Finalmente, las instituciones educativas, que desde nuestra perspectiva deben gozar de mayor libertad, mayor flexibilidad para tomar decisiones concernientes a contenidos, metodologías que se ajusten a los contextos particulares, a las especificidades y no que terminen siendo o terminen en las manos de algún burócrata que desde Buenos Aires toma decisiones que tienen implicancias en lugares tan distantes como mi provincia, Catamarca. Por lo tanto, mi compromiso es con el diálogo, con los consensos y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, diputado. Ahora nos corresponde continuar con la elección de autoridades y nombrar el vicepresidente segundo. Para esto, sí, gracias. Gracias, presidenta. Bueno, el mejor de los deseos para su inicio de gestión, sabiendo la particularidad de su responsabilidad. Bueno, le mandamos un abrazo también al diputado Finocchiaro, con quien en general tenemos más diferencias que coincidencias políticas, pero que siempre ha habido la altura necesaria para poder manifestar esas diferencias políticas en el marco del respeto democrático que tiene que imperar entre nosotros, ¿no? Bueno, venimos a proponer para la vicepresidencia segunda a la diputada Blanca Osuna, de la provincia de Entre Ríos. Me tocó en más de una oportunidad presentarla. Recuerdo que la primera vez que hablé en una comisión, en el año principio del 2020, fue para presentarla a ella en la Comisión de Educación. Pero además conozco y conocemos todos su recorrido, que yo lo quiero poner en valor en estos tiempos. Hablaba el vicepresidente primero respecto al contexto en el que se dan determinadas discusiones. A Blanca le tocó ser protagonista por su enorme
tarea parlamentaria, tanto en el Senado de la Nación como en la Cámara de Diputados, del debate de leyes trascendentales, ¿no? Como la ley de formación y educación técnica profesional, como la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional y otras leyes en materia educativa que son pilares hoy del sistema educativo argentino. Cada vez que lo ha hecho desde su práctica parlamentaria, lo hace combinando 2 o 3 elementos que para mí me parecen centrales. En primer lugar, una formación profesional, académica, donde la vida la llevó a hacer de todo, ¿no? Desde su condición de docente a nivel primario, de psicopedagoga y de profesora, hasta la docencia universitaria, hasta responsabilidades importantes en establecimientos educativos. A eso le agrega la gestión, porque no solamente ha tenido lugares de responsabilidad en el diseño de políticas educativas en su provincia de Entre Ríos, sino también como intendenta de su querida y nuestra querida ciudad de Paraná, en donde también allí desarrolló esa tarea. Y el tercer elemento es el compromiso con una mirada respecto a la educación, ¿no? No llegamos aquí como seres humanos asépticos, que no tenemos una mirada respecto a los principios fundamentales que tienen que guiar la política educativa, nosotros, los que abrevamos en la amplia convergencia e idea del justicialismo, también desde ese lugar, y creo que la tarea que va a realizar junto a ustedes va a ser muy, pero muy importante. En un momento donde se discuten muchas cosas importantes respecto a la educación en la Argentina, en un momento donde gran parte del país está hoy atravesado por conflictos salariales docentes en las provincias, donde tenemos hoy conflictos salariales docentes y no docentes de la comunidad universitaria y donde hay tanto por hacer. Así que para nosotros es un orgullo poder presentar nuevamente para que integre esta mesa directiva como vicepresidenta segunda a la diputada Blanca Inés Osuna. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, si hay asentimiento. Perfecto, invito a la diputada Blanca Osuna a que se sume. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la nominación. El compromiso, por supuesto, en primer lugar, en trabajar fuertemente por los temas y la agenda educativa, que lógicamente creo que quienes estamos acá tenemos un exministro, tenemos importantes dirigentes sindicales, tenemos además compañeras como Romina del Pla, siempre peleando por integrar la comisión, y bueno, no está, pero vamos a trabajar juntos y juntas, por supuesto, con legisladores y legisladoras de distintos bloques. Pero a mí me parece que es clave, recién lo escuchaba a quien va a ser mi par ahí en la vicepresidencia, hacer referencia a la necesidad de contar con datos duros. Y yo creo que el primer dato duro es el de financiamiento brutal, inaudito, extraordinario que la educación argentina padece en estos momentos y que tiene cuestiones muy puntuales, muy concretas, que son de algún modo instrumentales y también soportes legales que el presidente de la Nación incumple. Hace 150 días que la República Argentina tiene una norma,
la 27995 de financiamiento universitario, que este cuerpo, esta Cámara, ha no solamente aprobado con números extraordinarios, sino que ha ratificado su vigencia. Sin embargo, y este es un dato duro, diputado, en enero del año 26, la canasta básica total para un hogar tipo 2 es de 1.360.299 pesos. Sin embargo, una ínfima minoría de docentes y no docentes universitarios llega a ese monto. Creo que en este sentido, por ejemplo, un docente titular con dedicación exclusiva supera apenas la línea de pobreza, pero los adjuntos, JTP, auxiliares de primera no llegan a ese monto. No es un número inventado, es una cifra y un parámetro que plantea la dignidad o no vital para sostener una familia y para poder cumplir con la noble tarea de educar, que es mucho más que ser funcional a la transmisión de conocimientos, mucho más que eso. Entonces, en ese marco, y donde además los sistemas educativos provinciales están absolutamente, en general, desfinanciados, y lamentablemente, además, ese 6% como meta de inversión equivalente en el Producto Bruto Interno ha sido borrado como parámetro de cumplimiento en la ley de presupuesto para este año, y a su vez borrado también el fondo que sostiene, el fondo que establecido por la Ley de Educación Técnica y Profesional, que en su artículo 58 definía una inversión para justamente acompañar lo necesario para la educación. Podría seguir diciendo que en estos momentos, por ejemplo, en el túnel subfluvial, en el ingreso del túnel subfluvial en mi ciudad, en Paraná, seguramente una obra que, digamos, de comunicación que muchos de ustedes han de conocer y que si no vale la pena. Ahí hay docentes reclamando por sus salarios. Por eso les digo, podría seguir. La situación es muy compleja, muy difícil. Deseo con absoluta honestidad, y les aseguro que Alejandro Finocchiaro se recupere y pueda trabajar entre nosotros, pero aparte de eso, la verdad que la Comisión de Educación no funcionó estos 2 años. Desde que Milei preside la Nación, desde que Menem preside esta Cámara, la Comisión de Educación solo se reunió una vez. Se reunió una vez para un proyecto de ley que finalmente, si bien obtuvo media sanción, ni siquiera es ley en la Argentina. Así que deseo que, me comentaba recién un legislador oficialista, esta cosa que es interesante, ¿no? Bueno, ahora que nosotros aparentemente tenemos una mayoría que nos permite nominar los cargos como a nosotros nos gusta, eso me decía el legislador, ahora sí puede ser que funcionemos, ahora vamos a funcionar. Bueno, la verdad que le tomo la palabra a este legislador, conspicuo legislador del bloque oficialista, y quedamos a la espera porque queremos trabajar. Y si esta comisión no trabaja igual, nosotros vamos a trabajar, como hicimos la semana pasada, convocando a las universidades, a los estudiantes, a todos los sindicatos de docentes y no docentes universitarios. O sea que tela para cortar acá y para trabajar hay. No ha funcionado esta comisión. No es un dato cualquiera. No como
no sea, por favor, diputada, no corresponde que usted interrumpa. No corresponde que usted interrumpa. Estoy nada más, a usted le molesta, le puede molestar que yo diga la verdad. Esta comisión no funcionó y pueden dar fe de ello todos los legisladores que la integramos. Deseamos que esta comisión en definitiva funcione, pero no funcionó esta, no funcionaron muchas comisiones. Excepcionalmente lo que funcionaron, como hoy decían, bueno, hace un rato, la Comisión de Salud, presidida en su momento por el diputado Shedlin de Unión por la Patria. Entonces, esperamos, sí, justamente Unión por la Patria, las comisiones que presidía las hizo trabajar, las hizo funcionar y producir. Esperamos entonces, ahora, que efectivamente honren los cargos con los que han sido nominados los legisladores esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con la elección de las autoridades y ahora vamos a proceder a elegir los secretarios. La secretaría primera. La secretaría primera. Ok. ¿Quién propone? A fuerza del cambio. Ok. Pamela. Muchas gracias, presidente. Saludar a las autoridades que están asumiendo la Comisión de Educación. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical queremos proponer al diputado nacional Diógenes González, de la provincia de Corrientes. Es abogado graduado de la Universidad Nacional del Noreste. Tiene 2 títulos de posgrado, maestría en Desarrollo Humano y otra especializada en Economía Social y Desarrollo Local. Diógenes fue electo concejal de su ciudad de Corrientes, fue secretario de Planeamiento de la provincia, coordinó el proyecto de modernización de la gestión municipal para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Corrientes ocupó diversos cargos, fue subsecretario, secretario y llegó a ser ministro también del gobierno. Se desempeñó como senador provincial hasta el año 2025, en donde fue electo diputado nacional, ganando las elecciones de su distrito. Por todas estas consideraciones es que consideramos que Diógenes, diputado en condiciones de dar mucho aporte a esta comisión, que por lo que han anticipado va a tener grandes debates. Muchas gracias. Gracias, diputada. Si hay asentimiento. Muy bien. Felicitaciones, diputado. Ahora vamos a entonces proceder a la elección del segundo secretario. Unidos, ¿sí? Muy bien, Provincias Unidas. Sí, muchas gracias, presidenta. Por supuesto, felicitarla y felicitar a las autoridades que han sido electas y, por supuesto, por su intermedio también a Alejandro Finocchiaro, a quien le deseamos una pronta recuperación. Nosotros, desde el Interbloque Unidos, vamos a proponer a la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Mariela Coleta, para que integre la secretaría de esta comisión. La diputada Coleta es contadora, recibida en la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta en la Universidad de Buenos Aires, ex auditora general de la Ciudad de Buenos Aires y fue la primera presidente mujer del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a proponerla entonces al resto de los bloques parlamentarios que integran esta comisión para que integre esta secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Si hay asentimiento. Bueno, muy bien. Ahora vamos a proceder a la elección de la tercera secretaría que corresponde a Unión por Todos. Unión por la Patria. Unión por la Patria, perdón.
Disculpe, vamos a reservar el lugar. Gracias, diputada. Ahora vamos a proceder a la elección de la última secretaria que tiene La Libertad Avanza. ¿Sí? Gracias, presidente. Lo vamos a reservar al lugar. Gracias. Bueno, ahora lo que corresponde es fijar los días y la hora de reunión para la Comisión de Educación. Ok. Antes se realizaban los martes a las 15 horas. Si están de acuerdo, podemos continuar con ese día y esa hora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, martes, la comisión se reuniría los martes a las 15 horas. Romina del PLA, diputada. Gracias, presidenta. Bueno, como muchos suponen, voy a pedir la palabra a efectos de elevar una enérgica protesta por el hecho de que nos han excluido al Frente de Izquierda de esta comisión. El Frente de Izquierda solicitó esta comisión en las reiteradas notas y reuniones que hemos tenido con el diputado Bornoroni y con el presidente de la Cámara a efectos de pedir la integración de comisiones. Personalmente he integrado esta comisión en todos los periodos que me tocó ser diputada con distintos oficialismos. Ingresé a la Cámara bajo la presidencia de Mauricio Macri, integré la Comisión de Educación siendo un monobloque. Luego, bajo la presidencia de Unión por la Patria, integré esta comisión en 2 oportunidades. Fui secretaria de esta comisión también. En los primeros 2 años de presidencia de Javier Milei, en el periodo que estuve antes de rotar, también integré la comisión. No encuentro motivo alguno para semejante exclusión, siendo que es uno de los temas en los que tenemos posición, intervención permanente dentro y fuera de la Cámara. Que a algunos no les guste lo que decimos no es motivo para semejante exclusión, menos en un momento que, como acá ha relatado con total certeza la diputada Osuna, la crisis educativa recorre el país de norte a sur, no solo en materia salarial, sino en materia de condiciones de trabajo, de infraestructura. Estamos en el inicio del ciclo lectivo universitario con un paro indeterminado por la situación brutal de rebaja de los salarios, más del 40% de pérdida efectiva de los salarios de la docencia universitaria. Se están yendo los especialistas, los científicos de las universidades porque no pueden vivir con los salarios. Es una pérdida irreparable para todo lo que después se dice que se quiere desenvolver, que es el avance, el Big Data, las nuevas tecnologías, pero se están yendo los profesores de mayor conocimiento porque no pueden sostener la situación material con la cual hay que sostener la vida de cualquier persona y de cualquier familia. La situación en los niveles obligatorios es tan grave que estamos con enorme cantidad de docentes que están teniendo que abarcar otros trabajos. Ya no alcanza doble y triple trabajo. Ahora muchos docentes hacen Uber. Voy a mencionar qué ha ocurrido en La Matanza, pero podría ser cualquier rincón del país. Un docente, Cristian Pereira, domingo a la madrugada haciendo Didi porque no le alcanza el salario, fue asesinado. Y fue asesinado nada más ni nada menos que por un policía del UTOY. Entonces, esta situación es grave. Llevó a que ayer haya un paro docente distrital en La Matanza en reclamo de justicia. Allí estuvimos como miles de docentes del distrito, por supuesto, reclamando justicia. Esta es la realidad que estamos atravesando hoy. Y además, el oficialismo está haciendo girar un proyecto con un título realmente que es un contrasentido para lo que luego uno lee, que es un proyecto de libertad educativa, que es una destrucción completa del sistema educativo, de principio a fin. Entonces, no me extraña que no quieran que
otras voces integren esta comisión. Y no lo digo en detrimento de ninguno de los que la integran, porque muchos, con todas las diferencias, nos respetamos y hemos podido debatir durante muchísimo tiempo. Estoy segura que si acá estuviera el diputado Finocchiaro, no tendría ninguna objeción personalmente tampoco en que yo integre esta comisión. Estoy segura, porque hemos discutido mucho, pero también sabemos en qué ámbito se debaten las cuestiones. Entonces yo voy a seguir insistiendo para mi integración plena a esta comisión. Por supuesto que voy a venir todas las reuniones, no se van a salvar de mi presencia en ningún caso. Pero más allá de eso, me parece que corresponde que el Frente de Izquierda integre plenamente esta comisión y que en ese sentido puedan ser tomados en consideración también nuestras opiniones a través de dictámenes de lo que aquí se resuelva. Muchas gracias. Gracias, Romina. Ok. Bueno, habiendo cumplido un poco con los objetivos, con el objetivo de esta convocatoria, damos por finalizada esta comisión. Muchas gracias. Volvemos a la bancada. Recién se acaba de constituir la Comisión de Educación. Alicia Fregonese, diputada del PRO, presidenta. Pero atención, no dijimos mal, sino que ese lugar le corresponde a Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO, que seguramente se va a mejorar de salud y lo vamos a tener entre nosotros. Le mandamos saludos extendido a Guido y a Leo. Eso fue más o menos lo que quedó de la reunión, ¿no? Sí, que va a estar Alicia Fregonese, la entrerriana, que también tiene especialidad en educación, y se mencionó, lo mencionaron diputados de la comisión, la pronta recuperación de Alejandro Finocchiaro del PRO, que posiblemente esté, una vez recuperado, al frente de esta comisión. Mientras tanto, también se eligieron otras autoridades, como el catamarqueño Brizuela de la Libertad Avanza, Blanca Osuna, que había sido titular de esta comisión y que exintendenta de Paraná, también va a estar en una de las vicepresidencias, y después otros cargos que quedaron para otras bancadas. Bueno, y también, Guido, hubo un poquito de picanteo, ¿no? Porque pasan algunas comisiones que se constituyen que no pasa nada, y en otras se picantea un poquito. Ahí alguien dice algo y bueno, el trámite administrativo se prolonga para un inicio de un debate, ¿no? Sí, al final, ¿no? La diputada Romina del Pla, que reclamó porque no le dieron un lugar en la comisión. Y Osuna también medio se enojó con... Blanca Osuna también, que cuestionó que la comisión no había funcionado correctamente durante el periodo legislativo anterior. Bueno, pero transcurrió. También había mucha gente, ¿no? Se ve que estaban los asesores ahí estaba muy concurrida esa sala. Esto es tercer y se van a reunir los martes, quedaron, ¿no? Como día de reunión. Y un proyecto que había entrado, por lo menos, que había entrado, que parecía que iba por la autopista, que era el de cambios a la ley de financiamiento universitario, no se comentó nada por el momento. ¿Y cómo está eso? ¿Vos qué se dice el tema? Bueno, ahí está. Vamos a ver si despega. Lo mencionó el jefe de gabinete Adorni ayer, después de la reunión de mesa política en Casa Rosada. El gobierno trata de retomar la iniciativa después de, como decía Leo antes, una semana difícil, con el tema de Adorni, sus viajes con su mujer, el tema de Libra también. Estuvo un poco a la defensiva el gobierno. Trata de retomar en términos legislativos la iniciativa. Después de la reunión de mesa política, el jefe de gabinete dio a conocer cuál sería la agenda legislativa de proyectos, y entre esos proyectos está el de financiamiento universitario, que entró en el final del periodo de sesiones extraordinarias. Ya se sabía que no se iba a tratar, se dijo esto pasa para marzo, pero venía de manera prioritaria tratando de arreglar o de buscar, se supone, una solución al conflicto universitario. Por lo menos no tuvo la celeridad que se pensaba, claro. Y estamos en curso con una semana de paro en todas las universidades nacionales
por falta de pago de la ley de financiamiento universitario, que el gobierno la está incumpliendo. Entonces, vamos a ir ahora con el resto de los temas que anunció Adorni recién. Te pregunto antes, Leo, sigue ahora el tema de la constitución de comisiones, ¿no? A las 14 claro, sigue discapacidad. Tenemos discapacidad. Y después sigue y mañana, ¿cómo viene la...? Claro, mañana tenemos... Vamos a ir viendo cómo, porque tenemos 18 son en total. Así que sería bueno... mañana teníamos, y lo decíamos ayer... A las 14, ¿hoy termina con discapacidad o hay algo más? Hoy termina con discapacidad. Hoy termina con discapacidad. Y mañana tenemos comisiones, digamos, agenda. Vamos ahí, vamos. Agenda, buscando en vivo. Acá, mañana te digo, 9 mujeres y diversidad. La comisión que vos vas a cubrir, dijiste. La comisión que Jessica del Caño va a cubrir. No, vos dijiste que desde temprano. Sí, pero ella me dijo que te quiero ahí, me quiere ver, entonces vamos a estar juntos. 10, vivienda y ordenamiento urbano. ¿Por qué 10. particularmente mujeres y Él diversidad? dijo que quiere cubrir esa comisión. Porque se hablaba de esta posibilidad de fusionar comisiones, cuáles sí, cuáles no, que siempre está latente esa Y posibilidad. él quiere cerrar esa comisión. Y Jessica decía, es muy importante que mujeres y diversidad se mantenga. ¿Vos querés cerrar la comisión? No, institucionalmente voy a decir que quiero cerrar una comisión. No, dice Mauricio. Quizá buscar algún mecanismo para que algunas comisiones se integren a otras y haya subcomisiones. Ayer hizo una placa de que varias comisiones deberían por ahí no estar. Que hay propuesta de diputados para que... Bueno, después de mujeres y diversidad, ¿cómo seguimos? 10, vivienda y ordenamiento urbano. 11, asuntos cooperativos y mutuales. 12, esta es importante, agricultura y ganadería, que también siempre es una especie de tribuna de la oposición. Tema retenciones. Oficialismo aliado para retenciones y biocombustibles y otros temas que involucran al campo. Y a las 14, una que te interesa a vos y que le pones mucho énfasis, es población. Población y desarrollo humano. Y desarrollo te pido, por favor, humano, tampoco la deje por la mitad. Esa comisión en el Senado se usa para temas sociales, como por ejemplo discapacidad. Al desarrollo humano incorpora, porque acá ha habido un desmembramiento de comisiones. En realidad, la historia la conoce Leo, lo que hubo también en el Senado es una chique de comisiones post-2001 y quedaron muy desfasados. Bueno, ayer tuit de Adorni, estábamos en vivo y la agenda. Teníamos una agenda más o menos prevista a partir de lo que dijo el presidente Milei el 1 de marzo. ¿Sigue eso? ¿No sigue? ¿Se agregan cosas? Guido, contame, no sé. No fue muy específico el 1 de marzo el presidente, ¿no? Yo anoté mucho, qué sé yo. No fue de decir tal proyecto, tal proyecto. Decís vos. Bueno, pero... No, en proyectos, digo. En temas sí fue específico. No, Código civil, código penal, reforma del Código Nuevo, sí, pero es lo que dice Guido, son títulos. Sí, bueno, son grandes temas, ¿no? No dijo, vamos a enviar el proyecto de tal cosa. Claro. ¿No? A eso. ¿Y ayer qué agregó específico? El jefe de gabinete? Jefe de gabinete no tiene tampoco la obligación de ser específico. Presidente, digo. No, pero queremos saber nosotros, así que por eso te pregunto. Sale el jefe de gabinete, reunión de mesa política, Casa Rosada, no hubo foto, ¿eh? No. Raro, ¿no? Rarísimo. Cuando tuvimos que buscar foto. No había. Antes sacaban la selfie. Por ahí no fue el fotógrafo. Estaba Santiago Caputo. No fue el fotógrafo, no había foto. No se había sacan la fotógrafo. selfie. ¿Cuántas selfies tenemos de mesa política? Pero por ahí le sale media de fuera de fuego. En esta era que vivimos, que es hace bastante ya. La política de la foto, ¿viste? No tenemos foto. Siempre se juntan, quieren hacer algo, se ponen de acuerdo para una foto. Y con eso le están diciendo al electorado, mensajes para aquí, mensajes para allá, es sacarse la foto. Pero ayer antes no había mensaje. Sí, hubo alguna nota periodística, incluso ayer, de los compañeros que cubren Casa de Gobierno, de cómo fue un poco la dispersión de los funcionarios después de la reunión. Qué lindo dato eso. Eso sí que es un dato muy disfrutable por un corresponsal, ¿no? Sí. Porque solo puede ver que está ahí. Durante muchos años, durante muchos años, en los patios de las palmeras estuvo Guido Rolaski. Sí, era mi segundo hogar, te diría. Era tu segundo hogar. Aparte, no había WhatsApp. Horas de mi vida ahí adentro. Sí. Bueno, seguimos. Entonces, dijo el jefe de gabinete Adorni, modificación del Código Penal poniendo foco en el endurecimiento de las penas. ¿Qué más tenemos? Leyes sobre propiedad privada, ¿no? Como gran tema. Ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y regularización dominial para la integración socio-urbana. Avanzar con la ley de glaciares. Esto ya está. Porque está en debate en diputados. Tenemos de hecho, las fue la que abrió ordinarias, ¿no?
la sesión informativa. Exactamente, la ¿no? única de hace- reunión, la primera semana reunión pasada. de comisiones. Modificación de la ley de discapacidad y modificación de la ley de financiamiento universitario, ambas para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal. Lo de financiamiento universitario, como vos bien dijiste, ya está presentado ese proyecto. Tema discapacidad, la ley, a diferencia de financiamiento universitario, se está aplicando en gran parte porque se actualizaron los nomencladores, o sea, se reglamentó, de hecho hay una reglamentación de la ley. No se está aplicando el capítulo de pensiones, pero también está reglamentados. No sé con qué va a venir el gobierno, porque hay muchas partes de la ley que ya están en curso y no se puede retroceder tan fácilmente. O sea, Claro, me da la claro. sensación de que quizá haya alguna corrección respecto a tema pensiones, que es lo que más verde está en la implementación. Pero bueno, proyectos no tenemos, Leo. Claro. Es todo un anuncio, se enoja Guido. Son todos títulos, algo de lo que tiene que ver con propiedad privada, que es una de las cuestiones, uno de los apartados que se habían dado, tiene algunos esbozos y lineamientos en lo que fue el Consejo de Mayo de 2024, donde se habían juntado la mayoría de los gobernadores con el Poder Ejecutivo, con miembros del Poder Ejecutivo, y ahí habían salido algunos lineamientos, algo también de lo que hay estaba en algunas cuestiones de la ley bases que quedaron en el camino, pero concretamente proyecto de ley puntual diciendo lo que se va a hacer en cada uno de los títulos que dio Adorni, no hay. Exacto, bueno, pero seguramente podrán llegar los proyectos en breve. Quizá la Casa Rosada, con el tema de los viajes a Estados Unidos, de gran parte del gabinete no tuvo la actividad frenética como para que estos proyectos tuvieran el toque final y llegaran. No está esta cuestión de reloj de arena que tenemos en extraordinarias. El otro día me preguntaban unos colegas, che, pero ¿por qué en febrero están como locos que está y en marzo no tanto? Bueno, no sé, es a veces la sensación Sí, para de... la gente de afuera no tiene lógica eso. Hay que aprobarlo, hay que trabajar un viernes a la tarde, la posibilidad de que sea un sábado, porque tiene que ser antes que venga el presidente al 1 de marzo a anunciarlo y después un abismo y no hay actividad. Exacto, bueno, eso es como que la cuestión de cerrar un capítulo de extraordinaria y empezar una nueva etapa. No tiene lógica porque ni siquiera cambió la composición. O sea, lo que podés decir, nos queda un minutito, pero lo que podés decir es que el oficialismo, ¿por qué te puede buscar eso? Porque a partir del 1 de marzo, cuando hay sesiones ordinarias, la oposición está abierta para cualquier tema y poder incluir cualquier proyecto y poder plantear cualquier debate, que extraordinaria siempre está acotado al debate del Poder Ejecutivo. Sí, nada más, digamos. Sobre todo este año por ahí un poco con más letanía porque hay que armar las comisiones, pero claro, estas comisiones que vemos que se están armando duran 2 años y el año que viene, el 2 de marzo, se pueden reunir. Sí. Entonces se pueden reunir, pueden ser un foro para plantear algún tema. Hoy hubo constitución de comisiones, como recién decíamos, mañana también, 18 en total se habrán armado esta semana. Hay 9 que ya funcionan desde el verano, en este total de 27, todavía restan otras 19, porque son 46 las comisiones que hay en la Cámara de Diputados, que todavía quedan, decíamos, 19, que tendrán que constituirse en las próximas semanas, además de las comisiones bicamerales, que lo que hace la Cámara es dar los integrantes y después se espera al Senado, o las 2 cámaras, una vez que tengan los integrantes, se conforman. Gracias, Leo. Muchas gracias, por Mauri, esta hora y gracias, señor Gracias, Guido. Mauri. Gracias a ustedes también. Volvemos mañana a las 13 acá en La Bancada. Hasta luego.